Bueno, tenemos mucho que hablar con nuestro siguiente invitado. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Fue subsecretario, además, de Hacienda, siempre muy metido, por supuesto, en el tema político, nuestro siguiente invitado, pero también atento a la situación fiscal de nuestro país. Alejandro Weber, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cata, Pato, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes hoy día. Gracias por acompañarnos. Bueno, tenemos el más reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo que habla respecto de la situación fiscal que enfrenta nuestro país. En su momento, el ministro Marcel dijo que el CFA también se extralimitaba a veces en sus funciones. Sí, a ver, el CFA cumple un rol central, es un check and balance con el poderoso Ministerio de Hacienda, que define la política fiscal, y lo que hace el CFA por ley es emitir recomendaciones, y el Ejecutivo, bueno, decide si las toma o no. Pero hoy día, Cata, Pato, tenemos una nueva ley de responsabilidad fiscal que es un poquito más exigente, y entre otras cosas, le pide al Ministerio de Hacienda que si es que hay un desvío demasiado grande en relación a la meta de balance estructural, tiene que implementar medidas correctivas. Que haya desvío no significa que se está haciendo mal el trabajo. Usualmente hay desvíos de la meta, ¿no? Entonces, usualmente los gobiernos han definido, mire, vamos a tener un déficit de 1 punto del PIB y uno se desvía 1,2, 1,3, un poquito más. Lo importante es corregir natural. a tiempo. Lo importante es corregir. Pero ¿qué es lo que pasó? Que el año 2024 tuvimos un desvío masivo. Pasamos de cerca de 1,5 punto del PIB a 3,3 puntos del PIB negativo. Entonces, cuando hay un desvío de esa magnitud, la pregunta es ¿qué estamos haciendo mal? Y el CFA dijo, mire, señor Ejecutivo, no dejemos la pega para la próxima administración. Usted, en el año 2025, tiene que apretarse el cinturón y tenemos que reducir por lo menos 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasó? El ministro Marcel fue al Congreso y presentó un plan. Y en ese plan habían medidas administrativas y proyectos de ley. Las medidas administrativas implicaban ajustes por 20 millones de dólares, 20 de 1.500, y el resto a partir de puros proyectos de ley. ¿Qué es lo que va a ocurrir lamentablemente? Es que esos proyectos de ley no se van a materializar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Cata, según nuestras estimaciones? Es que el gobierno ya corrió el déficit, la meta de déficit para este año, pasó de -1 a 1,6, a 1,5 y ahora a 1,8. Lo más probable es que estemos más cerca de 3 puntos del PIB de nuevo de déficit, menos 3 puntos bajo el agua. ¿Qué va a significar eso? Que va a depender sustantivamente del presupuesto de la Nación 2026, cómo va a entregar las cuentas fiscales de este gobierno a la próxima el ministro administración. Marcel aparentemente dejó más o menos armado ya el presupuesto. Bueno, el presupuesto ya está en la última milla. Efectivamente, los gobiernos... ¿Cuánto debiese crecer ese presupuesto? Mira, si es que nosotros quisiéramos simplemente con los datos oficiales hacer cumplir la meta del próximo año, que es menos 1,1, el presupuesto debiera contraerse en 0,8%. Pero eso es imposible. Eso es completamente inviable. La única vez que tenemos registro que un presupuesto se haya contraído fue pospandemia, el año 2022, cuando se contrajo un 24% real, básicamente porque se retiraron los estímulos como el IFE. Entonces es prácticamente imposible que se contraiga. Ahora, cuando uno mira los presupuestos de la Nación los últimos 10 años, estamos hablando en torno a 90.000 millones de dólares hoy día, en promedio han crecido cerca de un 4% real. Si es que el gobierno hiciera un presupuesto austero, lo que significa no crecer más allá del 2%, es decir, por debajo del crecimiento del producto, estaríamos en condiciones de ahorrar cerca de 1.800 millones de dólares. Pero la pega es de esta administración cómo va a entregar las cuentas fiscales para el mediano plazo. Ahora, Alejandro, pensando en que el próximo gobierno probablemente va a ser de oposición al actual, ¿no es tentador de parte del Ministerio de Hacienda tirar un presupuesto restrictivo y que en el fondo que el próximo gobierno, comillas, sufra? Sí, es tentador, pero la verdad, Pato, que hoy día las cuentas fiscales están tan deterioradas, estamos tan bajo el agua, que lo que tiene que hacer este gobierno, con independencia de quién sea el próximo, es apretar las clavijas y se ve obligado, a mi juicio, a hacer un presupuesto austero, es decir, no más del 2% de crecimiento real y ojalá incluso se pueda contraer. Políticamente eso es muy difícil. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Es que la próxima administración, aun cuando el próximo presupuesto sea austero, va a tener que igual hacer un ajuste fiscal. Porque hay el concepto que nosotros usamos que son las holguras, es decir, el espacio de gasto que queda compatible con la meta de balance estructural que se defina, van a ser por primera vez negativas en el traspaso de un gobierno a otro. ¿Qué significa eso? Según el CFA, en torno a las menos 8.000 millones de dólares. Según las estimaciones que hacemos en la Universidad de San Sebastián, van a ser a lo menos 12.000 millones de dólares menos. ¿Eso qué es lo que marca la pauta de cuánto hay que recortar?
no para llegar a déficit cero, porque eso es imposible, para llegar a un déficit en torno a menos 1 punto del PIB. Pero ¿cuál es el problema en la práctica? Este gobierno, supongamos que entrega un presupuesto austero. Después el próximo gobierno va a tener que recortar más plata. Y después de haber recortado la plata, algunos dicen 2.000 millones de dólares por año, otros 6.000 en 18 meses, en fin. Después de haber recortado, hay que financiar un programa de gobierno, porque los recortes no es pasar plata de un bolsillo a otro, eso se llama reasignación. El recorte es bajar el techo de gasto, y esa es la verdadera contribución a la política fiscal hoy día. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda. A todo esto se suma la salida del ministro Mario Marcel Sí. en las últimas jornadas. Se cumple recién una semana de la llegada del ministro Grau, Grau. que ahora está además ejerciendo su cargo con corbata. Con corbata. Otro de Sí. los cambios que hemos visto en la moneda en el último tiempo. Está muy bien. Y quería preguntarte a propósito de la salida del ministro Marcel y lo que enfrenta Grau en materia de presión política, justamente en la elaboración de este presupuesto. Tú que fuiste subsecretario de Hacienda, ¿eso se vive efectivamente en Tetino 120? Sí, la presión por los presupuestos es enorme, y especialmente en el cierre de una administración, por lo que planteaba Pato, entre otras cosas. En el caso nuestro nos tocó entregar el presupuesto después de la pandemia, que había crecido de manera muy importante, un 30%, y después lo tuvimos que contraer un 24%. Esa discusión fue enormemente difícil en el Congreso, muy difícil. Ahora, un paréntesis antes, Cata, porque mucho se ha hablado de la salida del ministro Marcel, y hay varios elementos sobre la mesa que son importantes. Uno, es cierto que el ministro Marcel era el adulto en la sala, y es cierto que el ministro Marcel generaba un contrapeso importante frente al Partido Comunista y al Frente Amplio, ¿no? Pero dicho eso, los resultados del ministro Marcel no fueron buenos. Y esto es importante decirlo. ¿Y por qué no fueron buenos? Por el estado de las cuentas fiscales que hemos transmitido hoy día. Es decir, todos los años con desvío de la meta del déficit estructural, desvíos masivos, menos 3,3 puntos el año pasado, este año seguramente en torno a los menos 3 también, holguras negativas por primera vez en el traspaso a la próxima administración. Por el otro lado, aun cuando la deuda bruta se ha contenido en el crecimiento, es decir, ha crecido menos que los gobiernos anteriores, en torno a 6 puntos del PIB, la posición financiera neta se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque hemos echado mano a nuestros ahorros para financiar gasto corriente, pagos de sueldos y burocracia. Y finalmente, en términos económicos, los resultados tampoco han sido buenos. Si se cumple la proyección de Hacienda de crecimiento de 2,5% este año, el gobierno del presidente Boric va a haber crecido en promedio real anual 1,9%. Eso es apenas por sobre el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, es el presupuesto de la nación ahora. Es el gran desafío que tiene el ministro Grau para demostrar si el gobierno del presidente Boric efectivamente está comprometido o no con la responsabilidad fiscal. ¿Pato? Sí, bueno, volvamos entonces al tema de la dificultad que va a tener el ministro Grau. Para mí también fue llamativo el nombramiento, Alejandro, no sé para ti, sobre todo porque el ministro Grau no tiene experiencia en Hacienda, o sea, no conoce el ministerio, que parece que es muy difícil de manejar, tiene muchas reparticiones, además con la discusión de presupuesto encima, y además sin tener un background relevante en macroeconomía. ¿Cómo lo evalúas tú? Sí, yo creo que el ministro Grau, y lo he dicho en otras entrevistas, va a enfrentar un desafío enorme. Él no tiene la experiencia macroeconómica, no tiene la experiencia de haber tramitado un presupuesto. Son 6 meses los que le quedan al gobierno. No hay tiempo para la improvisación. Esto es como una carrera de 100 metros planos, y mi sensación es que no tenemos a un equipo preparado para enfrentar esa carrera de 100 metros planos. Lo otro que a mí me preocupa son los equilibrios políticos. Recordemos que el ministro Grau representa al Frente Amplio, y hoy día el Frente Amplio tiene el control del Ministerio de Hacienda, tiene la presidencia y el control del Ministerio de Hacienda. Siempre guardar equilibrios es sano para la discusión. Estamos en un año electoral, con una candidata que evidentemente tiene el apoyo irrestricto del gobierno, de los ministros, y eso, a mi juicio, es un escenario complejo. Pero más allá de las palabras, Pato, vamos a conocer muy pronto los resultados. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre, a más tardar, tiene que ingresar el presupuesto de la Nación. Y ahí vamos a conocer los números gruesos. Entonces, si es que el marco de gasto crece significativamente, vamos a estar en un problema. Porque recordemos que si es que el Congreso de la República llegase a rechazar el presupuesto, lo que prima es la propuesta que ingresa el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo tiene todas las de ganar. Y además vamos a enfrentar después, a fin de año, la ley de reajuste, que tiene una serie de
proyectos misceláneos que que pueden incorporar también riesgo a la administración. Entonces, yo creo que el ministro hoy día enfrenta un desafío enorme, ha abierto una serie de incertidumbres a los mercados. Bueno, pero tiene que ser el propio ministro Grau ¿Por qué quien incertidumbre demuestre. a los mercados? Cuando uno conversa con economistas y conversa con inversionistas, hay muchas dudas respecto de la gestión que pueda realizar el ministro Grau precisamente para consolidar las cuentas fiscales. Si es que hoy día no se hace algo distinto de lo que hizo el ministro Marcel, vamos a tener un hoyo fiscal enorme para los próximos años, y eso va a repercutir la gestión de la próxima administración y lo que se puede hacer en materia de inversión y crecimiento. Ahora, Alejandro, el mercado prácticamente ni se movió cuando salió Grau. Subió 10 pesos el dólar por unos minutos y devolvió al tiro y yo no he visto ninguna reacción relevante como que el mercado esté especialmente asustado. He escuchado estos comentarios que dices tú de que vamos a ver si es capaz de ponerle disciplina, sus declaraciones han sido en la línea de la responsabilidad, vamos a ver qué presenta, de acuerdo, pero que el mercado se haya asustado hasta ahora yo no lo he visto, por lo menos. Sí, está bien. Ahora, lo que ocurre, Pato, y pensando en el desafío de crecimiento, porque hemos hablado harto de política fiscal, pero hoy día tenemos un tema de empleo que es relevante. Conocimos las últimas cifras de empleo, ¿no? Salió recién, no alcancé a escuchar si lo comentaron, 8,7% en el desempleo, que no se movió en relación a 12 meses. Lo comentamos. Tenemos la misma situación. Es más bajo que el trimestre anterior. Es más bajo que el trimestre anterior, pero en 12 meses no hay variación. Y el ministro Grau tiene una oportunidad en relación a la inversión para el próximo año. ¿Cuál es esa oportunidad? Que hoy día en el sistema de evaluación ambiental, y el ministro Grau está a cargo de la permisología, hay un stock de proyectos en evaluación de 110.000 millones de dólares. Si nosotros miramos la tasa histórica de aprobación de proyectos, ha llegado al 65%. Si es que esto fuera una real prioridad para el Ministerio de Hacienda, con la experiencia del ministro Grau en economía, esto debiera agilizarse de manera importante. Aquí no necesitamos proyecto de ley, lo que necesitamos es gestión. Y esa gestión permitiría, si es que se aprobara un tercio de esa inversión, generar empleos en torno a los 40.000 para la etapa de construcción de los proyectos. Y eso sería una señal muy importante para los mercados. Alejandro, Weber, una pregunta respecto del CFA también y este reporte. Este estrés fiscal permanente al cual apunta este órgano consultivo, ¿en qué redunda finalmente para nuestro país? ¿En materia de imagen, en materia de calificación crediticia? ¿Qué riesgo enfrentamos en esta situación que, como tú bien decías, lleva varios años, no solamente de este gobierno? Sí, lleva varios años, se ha profundizado en términos gruesos en las administraciones anteriores. El déficit ha oscilado en torno a menos 1 punto del PIB y hoy día vamos a superar los 2 puntos del PIB. Eso, por cierto, que no es una buena noticia. Ahora, el CFA ha establecido lo que se conoce como el nivel prudencial de deuda, es decir, el techo al cual debiéramos llegar al menos en la deuda bruta, y ese es 45%. Hoy día estamos en torno a 42%. Y nos acercamos peligrosamente a ese techo. Recordemos también que vienen presiones de gasto en el futuro que son importantes. Uno de ellos es la reforma previsional. La reforma previsional, cuando esté en régimen, va a significar mayor gasto para el Estado por 5.000 millones de dólares, más. Eso es poco más de 1,5 puntos del PIB. Entonces, las presiones van a ser grandes. Nosotros hoy día tenemos ineficiencia en el sector público, pero esa ineficiencia no puede ser cortada de un momento a otro. Por ejemplo, tanto el CEP como la Universidad de San Sebastián hemos estimado que hay cerca de 6.000 millones de dólares en total que se pueden recortar. La mitad de ese recorte pasa por proyectos de ley, la otra mitad por la vía administrativa. Pero si eso no se hace, y cuestión que es difícil de realizar, vamos a tener un Estado cada vez más ineficiente y que va a generar repercusiones. Ahora, también se ha discutido, Cata, respecto del rol contracíclico de la política fiscal. Es decir, cuando la economía no está creciendo, bueno, a inyectar más recursos fiscales para que vuelva a crecer. Y la verdad es que eso no es así. Esa es una premisa bastante ochentera. Lo que nosotros vemos, y lo que muestra la cifra, es que el Estado es muy ineficiente en la gestión del gasto de capital. Esas son platas destinadas a la inversión. Tanto así que el año 2024 se ejecutó apenas el 86% del gasto de capital y se sobreejecutó el gasto corriente. Por lo tanto, la política fiscal no es efectiva generando crecimiento y reactivando la economía. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián y también ex subsecretario de Hacienda. En esa calidad que tuviste como ex subsecretario de Hacienda, ¿cuánta discreción hay para poder gestionar? ¿Cuánto se puede hacer con gestión para hacer mejor las cosas, eventualmente incluso para reducir ciertos gastos? ¿Y cuánto requiere ley? Esto a propósito de la discusión que tuvo José Antonio Kast de que si es tan importante o no el Parlamento.
Sí, mira, primero, Pato, hay un acuerdo de que hay que hacer un apriete grande de tuerca. ¿Ah? ¿Cuánto es la magnitud? Si seguimos la cifra del CFA, el CFA dice, mire, hay que recortar 2.000 millones de dólares por año. Eso plantea el CFA. Luego, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Y hay un componente que es por ley y otro de gestión. Y la verdad, Pato, que pesan más o menos mitad y mitad. Nosotros hoy día es razonable, es difícil, pero es razonable poder recortar cerca de 1.000 millones de dólares vía gestión. ¿Cómo? Por ejemplo, y uno no requiere ley para eso, uno puede congelar las contrataciones del Estado. Todos los años aumentan en 15.000 más o menos en promedio los funcionarios del gobierno central. Costo total empresas, 2,6 millones de dólares por funcionario. Saquemos la cuenta por 12 meses, ¿cuánta plata es eso? Compras públicas, también se puede recortar por gestión. Un dato, al mes de julio, las compras públicas en el Estado ya habían transado 13.000 millones de dólares. Lo mismo que transó en total el año 2023 y el año 2022. Es decir, y todavía nos queda un semestre por delante. Y así suma y sigue. ¿Qué cuestiones requieren ley? Por ejemplo, esta famosa discusión de los programas. Ahí hay un poquito de voluntarismo, la verdad. Hay 700 programas en el Estado, 49.000 millones de dólares, un turro de plata. Pero para recortar programas yo tengo que ir al Congreso. Y los programas, bueno, tienen dueño. Hay parlamentarios que participaron, hay equipo, hay infraestructura, hay personal. Es muy difícil cortarlos. Si yo recortara el 60% de los programas, me ahorro 600 millones de dólares. Pero es muy difícil hacer. Entonces, se puede hacer por gestión, de todas maneras, pero también no hay que ser voluntarista y hay que mirar la economía política de esta cuestión. Y la economía política requiere necesariamente ir al Congreso. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias, Alejandro. Buen día. Muy bien, un fuerte abrazo. Vamos a hablar un día sobre los programas, ¿ya? En detalle. Eso, analicémoslo. Eso, lo vamos a analizar. Ya. Con objetividad, eso sí. Con mucha objetividad. Ya. Imparcial. Son las 9.